Tenemos información primicia de último segundo. En las próximas horas, en el hotel se han descubierto otras cosas. Oigan esto, el FBI detectó una comunicación telefónica que hizo Joshua Wright. A él se le va a procesar por el tema de los hallazgos que hizo el FBI. Oiga bien, una cosa es neutralizarla. Ok, ya la tengo bajo mi dominio. Pero ahora para yo desaparecer la prueba de lo que he hecho, yo voy a necesitar fuerza también. Un escuadrón especialista en desaparecer gente. La lanzaban al mar luego de hacerle la operación aquella. ¿Para qué? Para que no flote. Al Ministerio Público que lo haga público. Intervino el teléfono de él y encontró llamadas. De esas llamadas investigó a 3 personas y de esas 3 personas se quedó con una. Que imagino yo que de gratis no lo hacen. Continuando con el caso del momento. Usted sabe que es la saga de Sudiksha Konanke. Tenemos información primicia de último segundo que voy a comenzar a compartir con ustedes desde ya. Primera primicia. Mañana van a proceder a arrestar a Steven Joshua Wright o Joshua Steven Wright, como quiera que usted lo ponga. Yo infiero honestamente que ese muchacho es de origen judío, porque es muy difícil usted encontrarse con un Joshua que no tenga un origen judío. Repito, primera primicia, en las próximas horas van a proceder a arrestar al joven Joshua Wright, que fue la última persona, presumiblemente, con la cual se vio o estaba la joven Konanke. Y digo presumiblemente porque hay otros detalles, otras informaciones que vamos a compartir con ustedes en un capítulo más adelante. Tenemos tanta información que no nos queda más que fragmentar las cosas, porque quiero dedicar un análisis, una reflexión a un cúmulo de datos en un capítulo X. Entonces, en las próximas horas proceden a arrestar a este joven de apenas 22 años. Se había dicho que tenía 24, eso es un error. La familia de él, en una carta pública que ya circula en medios norteamericanos e imagino que aquí también, se dice que él tiene 22 años. Y lo segundo que tengo que decir, que también es primicia, tiene que ver con un hecho que se dio ayer. La intervención del Hotel Riu no fue un exceso de las autoridades. Lo que ocurre es que investigando este caso y tomando como punto de partida el hotel como extensión de la escena del crimen como tal, adivinen qué, se descubrieron otras cosas. Si las autoridades quieren decir qué descubrieron en el hotel, amén. Pero repito, investigando este caso, las autoridades, y yo no sé si el FBI, hasta ahí no tengo información, pero las autoridades dominicanas descubrieron otras cosas. Que si el Ministerio Público, si... El agua, por favor. Gracias. Pásenla por aquí, sí, porque esto va para largo. Gracias, gracias. Sí, esto va para largo, ¿no? Hasta tenemos refuerzos acá. Con Reagan, que se une como panelista. Ah, no, me dicen que ya no va. Pero bueno, entonces, en el hotel se han descubierto otras cosas. Y yo no me voy a dar un tiro. Si el Ministerio Público quiere hacer de dominio nacional qué se encontró allí, pues amén, amén.
Háganlo. Eso es lo segundo. Lo tercero, y esta es otra bomba. A razón de que se decide finalmente involucrar a Joshua Wright y ya darle el giro de testigo a potencial sospechoso y o culpable. Y aquí viene el dato. Esta información está en medios internacionales. Desconozco si aquí se han hecho eco de eso, pero amén. El FBI, oigan esto, el FBI detectó una comunicación telefónica que hizo Joshua Wright precisamente en el rango de hora que se presupone se cometió el hecho o pasó lo que haya ocurrido con esta muchacha. Él llamó a 3 personas. Oigan bien, llamó a 3 personas en Estados Unidos. Una de esas personas ya está siendo investigada por el FBI. No ha trascendido la naturaleza de la conversación que él tuvo. Me explico. El FBI tiene la información, pero el FBI no ha hecho público qué fue lo que se habló ahí. Ahora, lo que sí se sabe es que él llamó a esas 3 personas y que una de esas está siendo abordada sistemáticamente por el FBI. Y que fruto de lo que el FBI encontró ahí, dijeron, no, pero espérate, hay que procesarlo. No se puede dejar libre. Joshua está en República Dominicana. Él aún no se ha ido. Pero, y aquí viene un punto importante para que entiendan lo del arresto. Aunque sea el Ministerio Público quien ejecute el arresto, la orden viene del FBI. Y es importante que ustedes sepan que ya temprano en la semana, 4 días después de la desaparición, en Estados Unidos, las autoridades norteamericanas que están investigando el caso a la par con el FBI, mostraron un descontento público de cara al accionar de nuestro país. Con esto yo no estoy diciendo que ellos tienen razón. No, yo simplemente estoy compartiendo la información con ustedes. Se hizo una entrevista en Fox a un representante de Pittsburgh en la investigación y ese señor acabó con República Dominicana. Ese señor dijo que nosotros le hicimos perder el tiempo a ellos. Repito, no estoy diciendo que él tenga razón. Eso ocurrió y punto. Y traigo este tópico por lo que dije antes de. Si lo van a arrestar, será por órdenes del FBI. No del Ministerio Público de República Dominicana. Y digo esto porque, caramba, no quiero que vayamos a meter la pata por todo lo grande. A él se le va a procesar, a Joshua Wright, por el tema de los hallazgos que hizo el FBI en las llamadas, en la comunicación a esa hora de la madrugada con 3 personas en Estados Unidos. Una de ellas, ya dije, está siendo abordada por el FBI. Permítanme tomarme un café, porque quedan más primicias que dar sobre este tema antes de ir con la reflexión del lugar. Ya se enfrió el café. Qué barbaridad, qué tragedia. Bueno, continuamos. Entonces, a este muchacho lo van a arrestar en las próximas horas. Ya el FBI está viendo lo que quizás en nuestro país las autoridades ya sospechaban. No obstante, aquí tenemos que ampliar el espectro y no limitarnos a imaginar a Joshua Wright. Se había dicho, oigan esto, se había dicho
el tema aquel del haitiano con el cual supuestamente a ella se le vio por última vez. Y en esa misma línea también se dijo a modo de rumor que el celular de ella, tras ser intervenido, revelaba comunicación con un haitiano con el cual ella se iba a encontrar en el país. Si nosotros nos fuésemos a dejar guiar por ese señuelo, diría yo, pues entonces tendríamos que concluir en un escenario tan bizarro como que él estaba con ella en la playa, el haitiano le dio seguimiento, algo ocurrió ahí y él terminó sustrayendo a la joven, dejando inconsciente a Joshua Wright, a menos de que estén o no en el agua, que él forcejeó, etcétera, en fin, me refiero al norteamericano. Pero que justo después de eso aparece ese señor y se la lleva y deja al otro inconsciente. Claro, eso sí le damos aquiescencia a la narrativa de que ella tenía comunicación con un haitiano. Debo decir que por ninguna parte, de cara a lo que ha trascendido en medios internacionales, el FBI da cuenta de eso. Por lo tanto, debo yo asumir que eso es un mito urbano y que no tenemos un haitiano vinculado directamente a ella en la escena del crimen. Y es bueno que quede eso claro. No tenemos ningún haitiano vinculado directamente a ella en la escena del crimen. No existe. Lo que sí tenemos es que el FBI, tras verificar su celular, el del joven, el de Joshua Wright, encontraron 3 llamadas a esa hora. Y las 3 llamadas fueron hacia afuera. Llamadas y comunicación de texto. Y que se intervino a esas personas. Y que una de esas 3 es de interés para el FBI. Para mí era importante derrumbar el tema del supuesto haitiano por ahora, que tenía comunicación con ella. Voy ahora con la reflexión de la mano de lo que se cree. Todo esto, oigan bien, todo esto está apuntando hacia el hecho de que se dio un forcejeo en el mar, playa adentro. Ese muchacho tiene más de 6 pies. Ese muchacho, cuando usted lo ve, se percata de que es un bancanzón. Y una muchacha, frente a él de complexión frágil, no hay forma humana en la cual ella pueda ponerle resistencia. Claro, una resistencia que desemboque en un punto en el cual él tenga que esmerarse mucho en someterla. Y ese pequeño dato es revelador. Ese pequeño dato, nimio y fútil en apariencia, puede explicar mucho. Por lo siguiente, él no necesitó mucha fuerza para someterla y neutralizarla totalmente. Pero para borrarla del mapa y hacer que no aparezca, es totalmente opuesto. Ahí él necesita ingenio, necesita inteligencia, necesita paciencia, necesita resiliencia, necesita coordinación y por último, sagacidad. Oiga bien, una cosa es neutralizarla. Ok, ya la tengo bajo mi dominio. Pero ahora para yo desaparecer la prueba de lo que he hecho, yo voy a necesitar fuerza también. Entonces, ahí lo que se está planteando es, y esto ya entra en el terreno de la teoría, no especulación, porque lo que estoy citando no es una formulación mía, sino consultando con expertos en la materia. Aquí en una entrevista, por ejemplo, exclusiva
por el dato que dio, el general Percival me dijo a mí, y quien vio esa entrevista, que fue mucha gente, porque lleva ya más de 170,000 visualizaciones, el general Percival me dijo a mí que aquí había un escuadrón especializado en desaparecer gente en el mar. Y usted dirá, pero ¿cuáles especialistas? Si en el mar la gente flota. Yo no sabía, lo admito, yo ignoraba que había un método para hacer que la gente no flote y que consiste básicamente en hacerle un orificio específico en el área abdominal, estomacal, que tiene que ver también incluso siendo más técnico con la bilis. El general Percival dijo eso. Un escuadrón especialista en desaparecer gente. La lanzaban al mar luego de hacerle la operación aquella. ¿Para qué? Para que no flote. Entonces, la teoría del caso, y lo voy a dar como primicia también, es que este muchacho habría usado esa técnica para impedir que el cuerpo sea visible. Es lamentable tener que hablar en estos términos, honestamente lo digo, es el caso del momento, la joven aún no aparece, ojalá y sea un secuestro y que ella esté aún viva. Recordarles que la farmacia GBC, que es la farmacia de los dominicanos, sigue expandiéndose por todo el país y que aún preserva su 20% de descuento en los medicamentos, no, el que usted necesite. Hay una farmacia Medicar GBC, literalmente hablando, ya en cada 2, 3, 4 esquinas. Me ha tocado viajar, por ejemplo, a San José de Ocoa, etcétera. He estado en Constanza, en Jarabacoa, y donde quiera que me muevo, veo una farmacia Medicar GBC. Enhorabuena, que se siga expandiendo. Una marca que lo que procura es llevarle la salud o, digamos, esas herramientas, esos mecanismos de los cuales nos provee la ciencia para protegernos de cualquier patógeno. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Atención a toda la comunidad de seguidores de Lotedom. A partir del 1 de marzo, el sorteo será a las 12 del mediodía. Sábados a las 12 del mediodía. Ya lo sabe toda la comunidad de Lotedom y los que están constantemente detrás de digamos, conseguir el famoso Agarra 4 de Lotedom que ya le ha llenado los bolsillos a tantos dominicanos. El secuestro es el escenario más favorable dentro de lo malo, dentro de lo aciago, dentro de lo lúgubre, dentro de lo maledicente. Claro, porque si está viva, hay un salvoconducto que es o un dinero, que entiendo que no es el caso. Si ella está secuestrada, el móvil no es dinero. El móvil es un tema ya personal de clanes. Recordemos que esa familia es hindú. Viene de la India. Y que allá en la India, socialmente hablando, tenemos la estratificación de clases a un modo radical. Amén de que los padres de ella son capitalistas. Lo poco que he visto me da la impresión de que son gente que son negociantes, por así decir. Es decir, la India se corresponde con ese esquema griego de clase que entró en conflicto con los mercaderes y los comerciantes. Y ahí vino, consecuentemente, la democracia. Entonces, ya uno especulando, habría que ver qué conflicto familiar suscitó el ascenso de esa familia, que pudiese desencadenar en que se pague con la sustracción de la hija del patriarca, por así decir. Entonces, eso ahí, ¿no? Ese es el escenario menos malo. Ahora,
la teoría del caso hasta este segundo apunta a que él es el responsable de que ella no esté visible y que él habría utilizado una técnica de. No tiene por qué terminar siendo así. Nadie quiere que termine siendo así. Pero a este segundo las pruebas apuntan hacia allá. Entonces, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por un encargo. Todo fue una operación de sustracción en donde él la llevó al lugar donde él u otros iban a disponer de ella. Esa es la pregunta. Para eso, y esto es bueno, esto puede ser una premisa también, tampoco para eso, a este segundo, el FBI tiene respuesta. El FBI tampoco sabe por qué, si él es el culpable, cuál fue el motivo para él hacer eso. O sea, el motivo concreto no lo tienen. Puede ser que lo tengan en 2 horas, en 3, mañana, pasado. Puede ser que finalmente él confiese o el amigo allá. Pero al momento de la filmación de este capítulo, ellos tampoco lo saben. Ahora, la teoría del caso apunta hacia él. Entonces, señores, ya en la parte final de este comentario, luego de las primicias que hemos dado, que las voy a citar en síntesis. En las próximas horas, a él lo arrestan. Primicia 1. Primicia número 2. Encontraron otras cosas en el hotel. Al Ministerio Público que lo haga público. 2, ¿no? Primicia 3. Él será arrestado por órdenes del FBI, no del Ministerio Público de República Dominicana. Primicia 4. El FBI intervino el teléfono de él y encontró llamadas. De esas llamadas investigó a 3 personas y de esas 3 personas se quedó con una. Primicia 5. La teoría del caso hasta ahora es que él es el responsable de la desaparición de esa muchacha. Punto número 4. No se ha establecido el motivo. Pero faltan más cosas por decir. Tienen que estar pendientes ustedes porque vamos con eso en otros capítulos. Miren, es lamentable que nosotros tengamos que abocarnos a estas dinámicas porque, caramba, hay que hacer tráfico con una tragedia. Una tragedia que es el tema del momento al cual todo el mundo le está dando seguimiento. Y usted ve los cortes ahí, 1 millón por aquí, tanto por acá, perfecto. Usted ve eso. Pero yo no veo qué tan diferente somos nosotros como comentaristas a los mercenarios del mundo armamentístico. Me refiero a quienes reciben el beneficio de la venta de armas. No en el mercado negro, no, sino en las empresas legales que no quebrantan la ley y que venden armas a países o que venden armas a gente que va con certificados de petición de armas de países, que saben ellos mismos en su foro interno que es mentira, que es una fachada para sacar armas de contrabando. Por si usted no lo sabe, en el mundo de la venta de armas existe un mercado que le vende a quien sea que opera sobre la falsificación de títulos de petición de armas de los estados. Y lo peor es saber que quienes emiten esos títulos falsos son los funcionarios de esos países, que imagino yo que de gratis no lo hacen. Ese es uno de los principales mecanismos con los que se sostiene la venta de armas a los llamados insurgentes, gente que opera contra la ley, que si Barbecue, por poner un ejemplo, va una falsificación de petición de venta de armas. Y al final, cuando esas armas se despachan, porque lo único que pide esa empresa es el certificado de petición, que no le interesa saber si es legítimo. Y como lo que quieren es vender, ¡pra! Entonces, yo no sé
en qué tanto nos diferenciamos nosotros de esto. ¿Por qué? Porque todo esto monetiza. Ahora, yo también debo decir, bueno, si salgo hablando de otra cosa, mi contenido no va a correr. Y aquí, por ejemplo, tenemos cámaras, tenemos un personal que cada vez más se amplía, pero también digo, caramba, y la crítica no es a mí, sino al modelo. Digo, no sé, o sea, uno tiene que hablar de esto, porque no queda de otra. Ahora, pero en la verdad, uno quisiera que todo tenga un final feliz, pero sabemos que es imposible. Siento que lo único que podemos hacer para contribuir en medio de la tragedia, claro, porque es una tragedia, estamos hablando de un conflicto familiar, del cual la sociedad global es testigo, y del cual esa sociedad global que es testigo quiere, desea y necesita una respuesta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en verdad? Yo siento que el único aporte que se puede hacer es reflexionar sobre este tipo de situaciones y que fruto de ese ejercicio nos quede una fórmula que al menos a nuestros hijos les ayude a detectar de forma más eficiente el peligro. Porque esa muchacha que se ve en ese video abrazada con él, ella nunca imaginó, en caso de que finalmente él sea el culpable, que él iba a ser, ¿no?, el colofón de su vida. Pero también en esa misma línea, una fórmula que nos ayude como individuos a detectar en términos generales escenas u ámbitos en los cuales somos vulnerables. Algo así como que una playa de 4 a 5 de la mañana en tal o cual situación es un contexto de fragilidad. Por lo tanto, yo no me voy a exponer a eso. Claro, estoy, si se quiere, cavilando. Pero en síntesis, lo que tiene que quedar es que no podemos estar haciendo un ejercicio alegre y punto de las tragedias. Porque incluso los griegos, que fueron los que inventaron la tragedia como tipo de contenido dramatúrgico, lo hicieron con un sentido. ¿Y cuál era? El sentido moral, el sentido del deber. Y fueron tan osados, tan arriesgados, que al final de cada tragedia en 3 partes, estamos hablando de Esquilo, Sófocles, por ejemplo, al final de cada exposición de tragedia en 3 partes, venía siempre una comedia. Oiga bien, porque eran conscientes que después de someter a un público a una carga tan densa, se necesitaba, se requería la expiación, se requería liberar a las personas de un contenido tan denso. ¿Usted sabe lo que es, por ejemplo, la Orestiada de Esquilo? Presentar un drama en donde en la primera parte el padre Agamenón dispone de la vida de su hija Ifigenia, la sacrifica a los dioses porque él tiene que ganar la guerra. O sea, un padre sacrificando a su hija. En la segunda parte de la obra viene entonces la venganza de la madre, Clitemnestra, que tiene entonces junto a su amante Egisto que vengar lo que Agamenón le hizo a su hija Ifigenia. Entonces la madre que le fue infiel al rey Agamenón, y ahí tenemos otra disrupción moral y del deber,
se compone para quitarle la vida al padre de su hija en venganza. Pero si usted cree que todo termina ahí, nos vamos luego entonces a la venganza del hijo, Orestes, que tiene entonces que venir a disponer de la vida de su madre y cometer el acto más execrable, no de la tragedia griega, sino de la noción propia de lo humano, el matricidio. Orestes junto a su hermana tienen entonces que ir al palacio en Argos disfrazados de forasteros que son recibidos porque en Argos existe la cultura de la hospitalidad. Y es la propia reina Clitemnestra quien los recibe, los aloja en habitaciones. Y luego Orestes, ya desprovisto de su disfraz, le revela a su madre quién realmente es y a lo que ha venido, a quitarle la vida. Ya en la parte final de la tragedia se da un proceso genial, brillante, que es interactivo y que incluye de alguna manera a los espectadores, porque los arcontes tienen que decidir qué hacer con Orestes. O lo perdonan o le aplican la ley en su sentido más letal por haber cometido un matricidio. Pero el final siempre es que él queda perdonado, que él queda absuelto. Pero ese ejercicio ya tiene un componente más político que moral. Porque lo que se está comunicando ahí es básicamente el cese de poder de los arcontes, que son relegados exclusivamente a decidir la suerte de quienes cometen un acto de quitar o despojar la vida al otro. Previo a eso, los arcontes tenían un poder holístico para decidir lo que sea en la antigua Grecia. Pero Efíaltes, analizando la problemática sociopolítica, determinó que a los arcontes había que quitarles ese poder tan abarcante y dejarlo solamente para eso. Y cuando Esquilo en la Orestiada, en su último acto, recurre a eso, es básicamente recordándole a los arcontes que para eso es que ellos están en este punto de la evolución de Grecia. Estamos hablando de la democracia, ¿no? De cómo ya se instaura finalmente la democracia. Pero eso le costó la vida a Efíaltes. Hacia el año 461, 62 antes de Cristo, de una forma misteriosa es raptado y despachado de este mundo. Hay quienes dicen en aquel entonces que quien urdió eso fue el propio Pericles. Porque la desaparición de Efíaltes, el otro gran demócrata, lo que hizo fue dejarle el escenario solo a Pericles, para que durante los próximos 30 años pasara a convertirse en la figura más influyente del mundo griego. Entonces, señores, esto es una tragedia. Esto que estamos presentando hoy, de lo que estamos hablando, es una tragedia. Y algo tenemos que sacar de esto como lección. Yo no sé, de repente alguien más iluminado me deja un comentario como guía en la sección para esos fines en el video. Señores, esto es Impolíticamente Correcto. Hay más cosas que compartir de este tema, así que atentos. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández,
La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Reimberto Pichardo, no se me podía quedar, Reimberto, el buen amigo Reimberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla, ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Reimberto Pichardo, no se me podía quedar, Reimberto, el buen amigo Reimberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla, ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte Media.